La asistente de oficina tímida era invisible. Hasta que un matón la empujó demasiado lejos. La reacción del jefe de la mafia fue instantánea. Destruyó 3 carreras en una sola noche. Lo que ella no sabía, años atrás, en una carretera oscura, le había salvado la vida. Y él nunca olvida. La torre de copas de champán se tambaleó cuando Meera retrocedió, casi derribándola. Su corazón latía contra las costillas mientras estudiaba. Los vasos de cristal con dedos temblorosos. El salón de baile del piso 42. De Moretti Construcción relucía con arañas y trajes caros. Pero Meera se sentía invisible como siempre, solo parte del mobiliario. Cuidado, ratita. La voz de Carla cortó la música jazz como un cuchillo. No querríamos que armaras un escándalo. Los hombros de Meera se encogieron por instinto. Carla Bennett, gerente senior de marketing, estaba con su pandilla habitual. 3 ejecutivos que la trataban como su sirvienta personal. A pesar de su título oficial de asistente ejecutiva. La llamaban ratita, porque nunca protestaba, nunca se quejaba. Y se escabullía cada vez que se acercaban. Lo siento, susurró Meera, aferrando la bandeja contra su pecho como un escudo. Solo. ¿Solo qué? Carla se acercó, sus tacones de diseño resonando en el mármol. El alcohol en su aliento revolvió el estómago de Meera. Desaparecer. Eso es lo único para lo que sirves, ¿verdad? Ser invisible. Los otros ejecutivos rieron. Marcus, de contabilidad, levantó su copa en un saludo burlón. 3 años aquí y nadie sabe por qué Dante te mantiene. El rostro de Meera ardió. Quería explicar que trabajaba duro. Que llegaba temprano y se quedaba hasta tarde. Que conocía cada archivo y cada nombre de cliente de memoria. Pero las palabras se le atoraron en la garganta, como siempre. Tal vez hace algo más que archivar papeles, dijo Charón, de legal, con una sonrisa maliciosa. Recorriéndola con la mirada. Si sabes a qué me refiero. La insinuación la golpeó como agua helada. Sus manos temblaron tanto. Que los vasos en la bandeja empezaron a tintinear. No es. Yo nunca. Oh, mira. La ratita puede hablar. Carla la rodeó como un depredador. Dinos, cielo. ¿Qué haces exactamente en esas reuniones nocturnas con el señor Moretti? La garganta de Meera se cerró. La verdad era que apenas había cruzado 10 palabras con Dante Moretti en 3 años. Él siempre estaba en reuniones. Viajando, rodeado de gente importante. Lo había visto quizá una docena de veces. Y cada vez se había hecho lo más pequeña posible, aterrorizada de ser notada. Solo trabajo, logró decir Meera. Por favor, necesito. Necesitas saber cuál es tu lugar. Carla le arrebató la bandeja y se la devolvió con fuerza contra el pecho. Meera tropezó hacia atrás, su pie enganchándose en la pata de una mesa de cóctel. La bandeja voló de sus manos. Los vasos de cristal estallaron en el suelo. En una explosión de sonido que silenció todo el salón. El champán salpicó el mármol blanco como oro derramado. Meera cayó, su palma raspando contra el vidrio roto. El dolor le atravesó las manos. Pero peor que el dolor físico. Era la humillación que le quemaba el pecho. Todos la miraban. La música se había detenido. 200 pares de ojos observaban. A la mujer invisible finalmente vista, rota y sangrando en el suelo. La risa de Carla resonó. Ratita torpe. Tal vez ahora. La risa murió. La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. Meera, aún de manos y rodillas, vio zapatos caros detenerse al borde de su visión. Zapatos de hombre. Cuero italiano. Conocía esos zapatos. Una vez había firmado su entrega. ¿Quién la tocó? La voz era baja. Demasiado baja.
tenía la calma que precede a los huracanes. La quietud que usan los depredadores antes de atacar. Meera había oído esa voz solo unas pocas veces en 3 años. Generalmente detrás de puertas cerradas. Pero nunca así, fría y afilada como una navaja. Lentamente, Meera alzó la vista. Dante Moretti estaba a 5 pasos, enmarcado en la entrada del salón. Como un ángel vengador. Con 1,90 metros, dominaba cualquier habitación. Pero esa noche algo era diferente. Su traje negro a medida parecía más oscuro. Su presencia, más pesada. Su rostro, mandíbula fuerte, pómulos marcados. Ojos oscuros que no se perdían nada, estaba absolutamente inexpresivo. Eso era lo que lo hacía aterrador. No ira, solo calma letal y vacía. Detrás de él, Vincent, jefe de seguridad, tenía la mano cerca de la chaqueta. 2 guardias más flanqueaban la entrada. El silencio se extendió como un cable tensado al límite. Hice una pregunta. Los ojos de Dante barrieron a los ejecutivos congelados. ¿Quién la tocó? El rostro de Carla palideció. Marcus encontró de pronto sus zapatos fascinantes. Sharon dio un paso atrás y su copa de champán se le escapó, sumando otro estruendo al desastre. Las manos de Meera palpitaban. La sangre goteaba sobre el mármol blanco, mezclándose con el champán. Debería decir algo, decirle que estaba bien. Solo un accidente. Pero su voz había desaparecido otra vez. Dante se movió. 3 pasos lo llevaron junto a Meera. Se agachó, sus movimientos fluidos y controlados. Y sus ojos finalmente se encontraron con los de ella. De cerca, no eran solo oscuros. Eran insondables, antiguos. Cargados de un peso que ella no podía empezar a comprender. ¿Te empujaron? Su voz era más suave ahora, solo para ella. Meera abrió la boca, la cerró, asintió. Algo parpadeó en la expresión de Dante. Tan rápido que podría haberlo imaginado. Se enderezó y, cuando habló de nuevo, la suavidad había desaparecido. Seguridad, saquen a todos. Ahora. Señor, la celebración, protestó alguien. Se acabó. Dante no alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Sé. Porque tuviste el valor de parar cuando todos los demás tenían demasiado miedo. El ascensor sonó de pronto, haciéndola saltar. Vincent salió, expresión neutra pero ojos agudos. Se han ido, jefe. Escortados a sus vehículos. Lo dejé claro. Bien. Dante no apartó la vista de Meera. Vincent, quiero seguridad las 24 horas para la señorita Chin. Discreta pero exhaustiva. Espera, ¿qué? La voz de Meera salió más aguda de lo previsto. No es necesario. Lo es. Dante finalmente se giró hacia Vincent. Y trae los expedientes completos de Bennett, Marcus Chin, sin relación. Sharon Moss y cualquiera más de ese grupito. Quiero saber todo. ¿Con quién hablan, a quién están conectados? ¿Qué esqueletos esconden? Vincent asintió y desapareció en el ascensor. Meera sintió que se ahogaba. No puede simplemente. La gente hablará. Pensarán. Que piensen lo que quieran. La mandíbula de Dante estaba tensa. Su decisión, claramente final. Tú ya me diste problemas hace años, Meera. Esa noche en la carretera, tomaste mi carga sin pedir nada a cambio. Ahora es mi turno. Recogió su chaqueta y se la colgó del brazo. Y a diferencia de ti, no me voy hasta que la deuda esté pagada. Mientras se dirigía al ascensor, Meera gritó. ¿Y si no quiero esto? Dante se detuvo, su dedo sobre el botón. Sin girarse, dijo. Entonces dime que lamentas haberme salvado la vida esa noche. Y me apartaré. El silencio llenó el salón vacío.
Meera abrió la boca, pero las palabras no salieron. No podía lamentarlo. A pesar de todo, el miedo, la sangre, las pesadillas que siguieron, no podía lamentar haber sacado a otro ser humano de una muerte segura. Eso pensé, dijo Dante en voz baja. Las puertas del ascensor se abrieron y entró. Vete a casa, Meera. Descansa. Y no vengas mañana. Es sábado. Tu detalle de seguridad empieza el lunes. Las puertas empezaron a cerrarse, pero Meera lo vio una última vez. Expresión ilegible, ojos cargados de promesas que no entendía. Cuando el ascensor desapareció, se quedó sola en el salón destruido. Sus manos vendadas palpitando, su mente tambaleándose. Con una única realización aterradora. Dante Moretti no olvidaba sus deudas. Y ahora iba a aprender exactamente qué significaba estar bajo la protección de un hombre que poseía media ciudad. Dante entró en su oficina privada del piso 45. Las luces de Boston se extendían ante él como un reino de cristal y acero. Se aflojó la corbata y se sirvió otro whisky, pero no lo bebió. En cambio, fue a su escritorio y abrió las grabaciones de seguridad del salón. Retrocedió hasta el momento antes del incidente y vio a Meera moverse entre la multitud. Pasos pequeños, cuidadosos, cabeza baja, hombros curvados hacia adentro. Como si intentara ocupar menos espacio en el mundo. Lo había estado haciendo durante 3 años y él lo había notado cada vez. Notaba todo sobre ella. La forma en que organizaba sus archivos. Con precisión codificada por colores, como anticipaba sus necesidades. Antes de que las expresara, como nunca pedía reconocimiento ni elogios. Solo hacía que su vida profesional funcionara como una máquina bien engrasada. Pero más que eso, había notado las ojeras. Cómo se encogía cuando alguien alzaba la voz. La calidad atormentada en su mirada cuando creía que nadie miraba. Había querido decir algo, hacer algo. Pero el momento nunca parecía el adecuado. ¿Cómo le dices a alguien que la has estado buscando durante 7 años? ¿Cómo explicas que su rostro ha estado grabado en tu memoria? ¿Desde la noche en que te salvó la vida? Avanzó el video cuadro por cuadro. Carla empujando la bandeja, Meera cayendo, sangre en el mármol. Su mandíbula se tensó tanto que le dolieron los dientes. Cambió a otro ángulo, acercando el rostro de Meera mientras lo miraba. Incluso a través de la grabación, podía ver la confusión en sus ojos, la incredulidad. No tenía idea de con quién estaba tratando. Sacó su teléfono y abrió una carpeta bloqueada que nunca había mostrado a nadie. Dentro había fotografías, granulosas, oscuras, tomadas de cámaras de tráfico. Y registros de emergencias. La escena del accidente, su coche destruido. Y una imagen borrosa que lo había obsesionado durante 7 años. Una mujer con chaqueta azul, rostro parcialmente oculto. Arrodillada junto a él en el arcén. Había mejorado esa imagen docenas de veces, consultado expertos. Incluso contratado investigadores privados. Le habían dado fragmentos, altura, peso aproximado, color de pelo. Pero nunca un nombre. La mujer había desaparecido como humo. Hasta hace 3 años. Dante recordaba el día en que Meera entró en su oficina para la entrevista. Estaba tan nerviosa, aferrando su currículum como un salvavidas. Apenas capaz de mantener el contacto visual. Casi se le pasa. La forma en que ladeaba la cabeza cuando pensaba. El modo preciso en que movía las manos al hablar. La pequeña cicatriz en su muñeca izquierda. Donde se había raspado al sacarlo de los restos. Su corazón se había detenido. Pero no dijo nada, solo la contrató, la observó, esperó. Porque Meera Hayes, ahora Meera Chin, claramente no quería ser encontrada. Y Dante había aprendido paciencia en los 7 años desde esa noche. No se construye un imperio apresurándose.
Por supuesto, había hecho una verificación de antecedentes. Descubrió al exmarido, la orden de alejamiento, el cambio de nombre. Descubrió a una mujer que había estado huyendo de demonios. Mientras él buscaba a un ángel. Así que esperó, mantuvo la distancia. Se aseguró de que estuviera a salvo mientras le daba el espacio que necesitaba para sanar. Pero esa noche lo había cambiado todo. Esa noche, la habían herido bajo su vigilancia, en su edificio. Por sus empleados. La protección que había mantenido desde las sombras. Ya no era suficiente. Dante fue a un archivador y sacó una carpeta de cuero gastada. Dentro había registros hospitalarios de hace 7 años. Múltiples fracturas, hemorragia interna, conmoción cerebral grave. Los médicos le habían dado un 30% de probabilidades de supervivencia. Sin intervención inmediata, decía el informe. El paciente habría sucumbido a la inhalación de humo. Y al subsiguiente incendio del vehículo. Ese era el término clínico para lo que Meera había hecho. No captaba el valor de acercarse a un vehículo en llamas. No describía la fuerza necesaria para arrastrar a un hombre de 90 kilogramos a salvo. No explicaba por qué una joven conduciendo sola de noche arriesgaría su vida por un desconocido. Pero Dante sabía por qué. Lo había visto en sus ojos esa noche. La misma cualidad que lo había salvado 7 años atrás. Meera Chin no se alejaba de la gente en problemas. Incluso cuando debería. Su intercomunicador zumbó. La voz de Vincent, profesional como siempre. Jefe, tengo información preliminar sobre Bennett y su grupo. Entra. Vincent entró con una tableta. Carla Bennett ha estado desviando del presupuesto de entretenimiento durante 2 años. Cantidades pequeñas, difíciles de rastrear, pero están ahí. Marcus Chen tiene un problema con el juego. Debe unos 80,000, agente desagradable en el sur. Charon nos ha estado pasando información a Kellerman Construction, nuestro mayor competidor. La expresión de Dante no cambió, pero su agarre en el vaso de whisky se tensó. ¿Pruebas sólidas? Registros bancarios, correos, conversaciones grabadas. Vincent hizo una pausa. ¿Quieres que lo maneje en silencio o no? Dante dejó el vaso con precisión controlada. Quiero que sea ruidoso. Presenta cargos penales contra Bennett. Avisa a los acreedores de Marcus que está a punto de quedarse sin empleo. Y Charon sonrió, pero sin calor. Asegúrate de que todas las firmas de construcción de Nueva Inglaterra sepan que no se puede confiar en ella. Tendrá suerte si consigue trabajo gestionando una ferretería cuando termine. Vincent asintió, sin sorprenderse. Y la señorita Chin no va a gustarle este nivel de atención. Lo sé. Dante se giró hacia la ventana, su reflejo fantasmal en el cristal. Pero no entiende el tipo de gente con la que tratamos. Bennett tiene conexiones. Su cuñado es concejal. Marcus debe dinero a gente que no olvida deudas. Y Charon hizo una pausa. Si Kellerman Construction se da cuenta de que Meera es importante para mí, la usarán como palanca. Así que la protegemos, quiera o no. Exacto. Dante volvió a abrir las grabaciones, congelando el rostro de Meera al mirarlo. Hace 7 años, me salvó la vida sin pedir permiso. Ahora yo devuelvo el favor. Vincent se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Jefe, sabes que va a pelear esto. No es de las que aceptan ayuda fácilmente. Lo sé. La voz de Dante era suave, casi tierna. Es terca, independiente, valiente hasta la imprudencia. Tocó la pantalla donde la imagen de Meera estaba congelada. Pero también ha estado sola demasiado tiempo. Y estoy harto de mirar desde las sombras. Tras la marcha de Vincent, Dante se sentó y abrió el cajón inferior de su escritorio. Dentro había un pequeño trozo de tela azul chamuscada. Todo lo que quedaba de la chaqueta de Meera de esa noche.
Los paramédicos se la habían cortado cuando la revisaron por heridas, que ella se negó a reportar. Él la había guardado 7 años. Un recordatorio, una promesa. Te encontré, susurró a la oficina vacía. Y esta vez no te dejo desaparecer. Afuera, Boston dormía, ajena a que su hombre más poderoso acababa de declarar la guerra a cualquiera que osara dañar a la mujer que le había dado una segunda oportunidad de vida. El juego había cambiado. Meera aún no lo sabía. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido. Meera estaba frente a la oficina de Dante. Sus manos vendadas aferrando una carpeta que en realidad no necesitaba. Había pasado todo el fin de semana repasando la noche del viernes en su mente, intentando darle sentido a todo. Dante Moretti era el hombre del accidente. El desconocido sangrante que había sacado de metal retorcido y fuego. El cuerpo inconsciente que arrastró por el asfalto mientras las llamas lamían sus talones. 7 años lo habían cambiado, llenado su figura, endurecido sus rasgos. Añadido plata a sus sienes. Pero ahora que lo sabía, no podía dejar de verlo. Su secretaria, Patricia, la dejó pasar. Te está esperando. El estómago de Meera cayó. Claro que sí. Llamó 2 veces y entró. Dante estaba detrás de su enorme escritorio de caoba, revisando documentos, sus gafas de lectura sobre la nariz. Alzó la vista y algo en su expresión se suavizó. Siéntate, dijo, quitándose las gafas. Por favor. Meera se posó en el borde de la silla de cuero frente a él, la espalda rígida. ¿Querías verme? Quería hablar. Se recostó, estudiándola con esos ojos oscuros y penetrantes. ¿Cómo están tus manos? Mejor. Gracias. Miró las vendas. Aún puedo trabajar. Escribir, archivar, lo que necesites. No es por eso que estás aquí. Dante se puso de pie y fue a la ventana, manos en los bolsillos. Por un momento, solo miró la ciudad abajo. ¿Por qué no me dijiste que te trataban así? La pregunta quedó suspendida entre ellos, suave pero insistente. La garganta de Meera se cerró. No pensé que a nadie le importaría. A mí me habría importado. Eres el CEO. Tienes cosas importantes de que preocuparte. Yo solo. No. Se giró bruscamente. No te menosprecies así. Lo haces constantemente. Encogerte, disculparte, hacerte pequeña. Se acercó, su voz bajando. ¿Por qué? Porque así sobrevives, quiso decir Meera. Porque cuando eres pequeña, es más difícil golpearte. Porque las mujeres invisibles no reciben daño. Pero las palabras no salieron. Así que susurró. Estoy acostumbrada a ser invisible. Dante se agachó frente a su silla, poniéndose a su nivel de ojos. El gesto fue tan inesperado, tan íntimo, que Meera contuvo el aliento. No eras invisible esa noche en la carretera, dijo en voz baja. Eras lo único que veía. Los ojos de Meera ardieron. No entiendo. Estabas inconsciente. ¿Cómo pudiste? No lo estaba. No del todo. Su mirada la retuvo, negándose a dejarla apartar la vista. Recuerdo fragmentos. Tu voz diciéndome que me mantuviera despierto. Tus manos sacándome aunque estabas aterrorizada. Lo oía en tu respiración. La forma en que repetías, está bien, está bien. Como si intentaras convencerte a ti misma. Una lágrima resbaló por la mejilla de Meera antes de que pudiera detenerla. Nunca le había contado a nadie sobre esa noche, ni a su hermana. Ni a su terapeuta, ni siquiera a su exmarido antes de que todo se derrumbara. Se había sentido demasiado crudo, demasiado personal. Como si al hablar de ello tuviera que revivir el terror. De pensar que estaba a punto de ver a alguien quemarse vivo.
Me salvaste, continuó Dante, su voz áspera por la emoción. Y luego desapareciste. Los paramédicos dijeron que rechazaste tratamiento. Diste un nombre falso y te fuiste antes de que pudieran obtener tu información. ¿Por qué? Meera cerró los ojos, los recuerdos regresando. Mi exmarido lo rastreaba todo, mi teléfono, mis tarjetas, a dónde iba. Si hubiera sabido que estuve en una escena de accidente. Que la policía podría querer una declaración. Abrió los ojos, encontrando la mirada de Dante. Habría usado eso para encontrarme. No podía arriesgarme. La comprensión cruzó los rasgos de Dante, seguida de algo más oscuro. ¿Te lastimó? No era una pregunta, pero Meera sintió de todos modos. No físicamente. Era demasiado listo para eso. Solo controlaba todo, con quien hablaba, qué me ponía, dónde trabajaba. Cuando finalmente me fui, tuve que borrarme por completo. Y has estado borrándote desde entonces. Dante se puso de pie, pasándose una mano por el pelo. Incluso aquí, donde estás a salvo. Incluso cuando te acosaban y hostigaban. Estaba a salvo, corrigió Meera suavemente. Hasta que despediste a medio equipo directivo por mí. Se lo merecían. El desfalco solo. Los investigaste. Meera se puso de pie también, la ira chispeando bajo su miedo. Hurgaste en sus vidas por lo que me pasó. Protegí lo que es mío. Ahí estaba esa palabra otra vez. Mío. Hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Meera. Parte miedo, parte algo más. Que no quería examinar. No soy tuya, dijo, forzando fuerza en su voz. No soy de nadie. Ya no. Dante se acercó, deteniéndose justo dentro de su espacio personal. Tienes razón. No eres mía. Pero estás bajo mi protección y hay una diferencia. ¿La hay? Desafió Meera. Porque desde donde estoy, parece que tomas decisiones sobre mi vida sin preguntarme. Tienes razón en eso también. La sorprendió al estar de acuerdo. Debería haber preguntado. Pero, ¿habrías aceptado ayuda si te la hubiera ofrecido? La respuesta honesta era no, y ambos lo sabían. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Meera, de pronto agotada. ¿Por qué esto te importa tanto? Dante estuvo callado un largo momento. Cuando habló, su voz era cruda, despojada de su control habitual. ¿Sabes lo que es deberle a alguien toda tu existencia? Cada aliento que he tomado en 7 años ha sido tiempo prestado. Cada éxito, cada logro, todo existe porque no pasaste de largo ese accidente. Porque tuviste valor cuando más importaba. Retrocedió, dándole espacio. Pasé 7 años buscándote, Meera. 7 años preguntándome quién eras, si estabas bien. Si lamentabas haber parado. Y cuando finalmente te encontré, te trataban como basura en mi propia empresa. Y yo había estado demasiado ciego para verlo. No es tu culpa. Lo es. Su mandíbula se tensó. Lo es porque debería haber estado prestando atención. Debería haberte protegido en el momento en que cruzaste esas puertas hace 3 años. En cambio, mantuve la distancia, pensando que respetaba tu privacidad. Y todo lo que hice fue dejarte vulnerable. El corazón de Meera latía con fuerza. Entonces, ¿qué pasa ahora? Dante volvió a su escritorio, creando distancia profesional entre ellos. Cuando la miró de nuevo, su expresión era cuidadosamente neutra. Ahora tomas una decisión. Puedes irte, transferirte a otro departamento, trabajar remotamente. Incluso dejar la empresa con una recomendación estelar. O puedes quedarte y dejarme hacer lo que debía hacer hace 3 años. Asegurarme de que te traten con el respeto y la seguridad que mereces. ¿Y si me quedo? Entonces aceptas que te protegeré. No porque te posea, sino porque te lo debo. Hay una diferencia,
aunque no siempre se sienta así. Meera miró sus manos vendadas, luego al hombre, que había irrumpido en su vida invisible cuidadosamente construida. Parte de ella quería huir, desaparecer de nuevo, como había hecho antes. Pero otra parte, la que se había detenido en esa carretera 7 años atrás, estaba cansada de correr. Me quedo, dijo en voz baja. Pero con una condición. Dante alzó una ceja. Nómbrala. No más investigar a la gente sin decírmelo. No más hacerme el centro del drama de oficina. Y definitivamente, lo miró fijamente, no más llamarme tuya. Una sombra de sonrisa tocó los labios de Dante. Trato hecho. Pero la seguridad se queda. Bien. Meera se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Dante, esa noche. No me debes nada. Habría parado por cualquiera. Lo sé, dijo suavemente. Eso es lo que te hace peligrosa. Mientras Meera salía de su oficina, no vio a Dante volver a la ventana. Su reflejo preocupado en el cristal. No sabía que, mientras ella elegía quedarse, él estaba haciendo su propia promesa silenciosa. De protegerla de todo, incluidas las partes de su mundo, que ella aún no sabía que existían. Las partes que estaban a punto de venir a buscarla. El martes por la mañana, la oficina de Carla Bennett estaba vacía. Para el martes por la tarde, su placa había sido retirada de la puerta. El miércoles, Marcus dejó de aparecer al trabajo. Para el jueves, Sharon Moss había despejado su escritorio, con 2 guardias de seguridad vigilando cada movimiento. La oficina zumbaba con susurros. Meera mantenía la cabeza baja, pero sentía las miradas siguiéndola por los pasillos. Gente que nunca había reconocido su existencia. De pronto se apartaba cuando se acercaba. La sala de descanso se silenciaba cuando entraba. Incluso los ejecutivos que se habían reído de las bromas de Carla, ahora sentían respetuosamente al pasar. Odiaba cada segundo. ¿Oíste que investigan a Bennett por desfalco? Susurró una mujer de recursos humanos cerca de la fotocopiadora. Mientras Meera esperaba sus documentos. 2 años robando de los fondos de la empresa. Y Marcus, dicen que debe dinero a gente peligrosa en el sur. Los cobradores aparecieron en su apartamento. Sharon es peor. Moretti se aseguró de que todas las constructoras de Nueva Inglaterra sepan que es una espía corporativa. Está en la lista negra. El estómago de Meera se revolvió. Agarró sus copias y corrió a su escritorio. Pero los susurros la seguían. Para el viernes, una docena de rosas apareció en su escritorio. Sin tarjeta, solo rosas rojo sangre en un jarrón de cristal. Patricia, la secretaria de Dante, sonrió al verlas. Alguien tiene un admirador. ¿Quién las envió? Preguntó Meera, ya sabiendo la respuesta. No. Estaban aquí cuando llegué esta mañana. Y la sonrisa de Patricia sugería que sabía exactamente quién las había enviado. Meera esperó hasta la hora del almuerzo. Luego marchó a la oficina de Dante. No llamó. Él alzó la vista de su portátil, sin sorprenderse. Meera, para. Puso el jarrón en su escritorio con más fuerza de la necesaria. Sea lo que estés haciendo, para. Te envié flores. Apenas es un crimen. Destruiste la vida de 3 personas. Dante cerró su portátil con calma deliberada. Dice responsables a 3 personas por sus crímenes. Hay una diferencia. Todos piensan que soy tú. Meera no pudo terminar la frase. La palabra, amante, le quemaba la lengua. ¿Mi qué? La voz de Dante era peligrosamente suave. Dilo. Piensan que duermo contigo a cambio de protección. Entonces son idiotas. Se puso de pie, rodeando su escritorio. Y si alguien te lo dice en la cara, quiero su nombre. Lo estás empeorando.
La voz de Meera se quebró. Era invisible antes. Ahora soy alguna princesa intocable en una torre. Y todos tienen miedo de mirarme mal. Bien. La palabra la golpeó como una bofetada. ¿Bien? Pienso, dijo Dante con cuidado, que durante 3 años te han tratado como un mueble. Usado, irrespetado, ignorado. Ahora la gente te ve. Te respeta. Piensan 2 veces antes de... ¿Antes de qué? ¿De ser humanos conmigo? Las manos de Meera temblaron. Jessica de contabilidad ni siquiera almuerza conmigo ya. Tom de informática literalmente cruzó la calle para evitarme ayer. No estoy protegida, Dante. Estoy aislada. Algo parpadeó en su expresión. ¿Duda? ¿Arrepentimiento? No era mi intención, pero es lo que pasó. Meera se hundió en una silla, agotada. Sé que crees que ayudas. Sé que crees que me debes algo. Pero esto, gesticuló hacia la oficina, el edificio. La barrera invisible que ahora la rodeaba. No es protección. Es una jaula. Dante estuvo callado un largo momento. Luego fue al carrito del bar y sirvió 2 vasos de agua, ofreciéndole uno. Tienes razón. Meera parpadeó. ¿Qué? Tienes razón. Repitió, sentándose frente a ella. Fui demasiado lejos. Estaba tan concentrado en castigar a quienes te lastimaron que no consideré cómo afectaría tu vida diaria. La admisión la soqueó más que cualquier cosa esa semana. Hombres como Dante Moretti no admitían errores. No puedo deshacer lo hecho, continuó. Bennett, Marcus y Charon cometieron crímenes. Habrían sido despedidos de todos modos. Pero la forma en que lo manejé, hizo una pausa, eligiendo palabras. Dejé que mi ira me guiara en vez de mi juicio. ¿Por qué? Preguntó Meera en voz baja. ¿Por qué te importa tanto? Dante se recostó, su expresión distante. Hace 7 años, desperté en una cama de hospital. Mi madre estaba allí, llorando. Me dijo que los médicos dijeron que no debería haber sobrevivido. Que si hubiera estado en ese coche 30 segundos más, habría muerto. Encontró los ojos de Meera. Me diste 30 segundos. Me diste 7 años con mi madre antes de que muriera. Me diste tiempo para construir esta empresa. Para honrar el legado de mi padre. Para convertirme en alguien que valiera la pena salvar. La garganta de Meera se cerró. No lo sabía. No te lo digo por compasión. La voz de Dante era firme. Te lo digo para que entiendas. Esto no es sobre posesión o control. Es sobre el hecho de que cada cosa buena en mi vida existe porque paraste. Porque fuiste valiente cuando no tenías que serlo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Susurró Meera. Dante pensó un momento, luego sacó su teléfono. Tecleó algo, luego alzó la vista. Cambiamos de táctica. No más grandes gestos, no más exhibiciones públicas. Pero la seguridad se queda, discreta, invisible, como prefieres. Puedo vivir con eso. Y se puso de pie, extendiendo la mano. Quiero que sepas algo. No estarás aislada aquí. Si la gente tiene miedo de acercarse porque creen que retaliaré. Lo dejaré claro, no es el caso. Meera tomó su mano, sorprendida de lo natural que se sentía. Gracias. No me agradezcas aún. Una leve sonrisa tocó sus labios. Aún tienes que asistir al almuerzo de empresa la próxima semana. Enfrentar a todos. Mostrarles que no eres una figura intocable en una torre. Meera gimió. Odio los almuerzos de empresa. Lo sé. Sufriré contigo. Al girarse para irse, Dante gritó. Y Meera, guarda las rosas. Eran caras. A pesar de todo,
Ella rió. Van a la sala de descanso. Todos pueden disfrutarlas. Tras su marcha, Dante volvió a su escritorio. Y abrió un mensaje seguro de Vincent. Que German Construction ha estado preguntando por tu asistente ejecutiva. Recomiendo mayor vigilancia. La mandíbula de Dante se tensó. La empresa rival estaba husmeando. Habían visto el despido de Carla, oído los rumores. Y ahora buscaban debilidades. Tecleó, duplica su seguridad. Quiero saber quién pregunta y por qué. Y Vincent, manténlo invisible. Aún no necesita saberlo. Pulsó enviar, luego miró la ciudad abajo. Meera pensaba que el peligro había terminado. Que los matones habían sido tratados. No entendía que en su mundo, mostrar protección era lo mismo que pintar un blanco. La gente la vería como su debilidad ahora. Y en la industria de la construcción de Boston, las debilidades se explotaban. Dante había prometido a Meera dignidad en vez de posesión. Ahora tenía que cumplirlo mientras la mantenía a salvo. De amenazas que ni siquiera sabía que existían. Abrió los feeds de seguridad, encontró la cámara de su escritorio. Y la vio colocar las rosas en la sala de descanso. Exactamente como había dicho. 3 compañeros se acercaron de inmediato, sonriendo, charlando. El aislamiento ya se estaba rompiendo. Dante se permitió una pequeña sonrisa. Luego volvió a su ordenador y empezó a planear. Las guerras que venían, las que Meera nunca vería. Pero que él pelearía en las sombras para mantener su mundo brillante. Eso era lo que significaba protección de verdad. No jaulas ni grandes gestos. Solo vigilancia silenciosa e implacable. El artículo apareció en el Boston Herald el lunes por la mañana. La mujer misteriosa de Moretti. CEO despide a personal senior por asistente desconocida. Meera estaba preparando café en su apartamento. Cuando su teléfono empezó a vibrar. Texto tras texto de compañeros, casi todos diciendo lo mismo. ¿Has visto las noticias? Sus manos temblaron al abrir el artículo en su portátil. Fuentes cercanas a Moretti Construction revelan que el CEO Dante Moretti despidió a 3 empleados senior. Tras un altercado en un evento de empresa. El catalizador, una asistente ejecutiva sin experiencia previa en gestión. Y con una proximidad sospechosa al multimillonario notoriamente privado. Surgió de la nada hace 3 años, dice una fuente anónima. Ahora de pronto es intocable. Todos saben lo que significa eso. El artículo incluía una foto, granulosa pero inconfundible. De Dante agachado junto a ella en el salón, su mano en su brazo. El pie de foto, Moretti atiende a asistente herida. Mientras 200 invitados son despedidos. El estómago de Meera se revolvió. Lo hacían sonar sucio, calculado. Como si ella fuera una especie de trepadora manipuladora. Que había orquestado todo. Su teléfono sonó. Patricia. No vengas hoy, dijo Patricia sin preámbulos. Hay reporteros fuera del edificio. Al menos una docena. ¿Qué? Meera fue a su ventana. Su apartamento estaba en un barrio modesto en Dorchester. A 20 minutos del centro. Seguramente no. Una furgoneta blanca de noticias estaba estacionada al otro lado de la calle. ¡Oh, Dios! Meera retrocedió de la ventana, el corazón acelerado. El señor Moretti quiere que te quedes en casa hasta que esto pase. Él lo está manejando. ¿Cómo me encontraron? Patricia dudó. Alguien filtró tu dirección. Estamos intentando averiguar quién. Tras colgar, Meera caminó por su pequeño salón. Esto era exactamente lo que temía. La atención, la exposición, la invasión de privacidad. Durante 3 años había sido invisible. Ahora su rostro estaba en el periódico, su vida bajo escrutinio. Su anonimato cuidadosamente construido hecho añicos.
Un golpe en la puerta la hizo saltar. Miró por la mirilla. Un hombre trajeado sostenía un micrófono. Detrás, un camarógrafo. Señorita Chin, soy Derek Matthews de Canal 7. Solo queremos hacerle unas preguntas sobre su relación con Dante Moretti. Meera retrocedió de la puerta, su respiración entrecortada. Esto era una pesadilla. Su exmarido vería esto. Todos de su vida anterior lo verían. La privacidad por la que había luchado tanto se disolvía en tiempo real. Su teléfono vibró de nuevo, número desconocido. Casi no contestó, pero algo la hizo hacerlo. No abras la puerta. La voz de Dante era controlada pero urgente. No salgas. No hables con nadie. Encontraron mi apartamento. Lo sé. Envío a alguien a buscarte. No. La palabra salió más cortante de lo previsto. No más grandes gestos, ¿recuerdas? Puedo manejarlo. Algo en su tono la detuvo. No es un gran gesto. Es seguridad. Alguien filtró tu información a la prensa deliberadamente. Alguien quiere que estés expuesta y vulnerable. ¿Por qué alguien? Porque quieren hacerme daño a través de ti. La voz de Dante era sombría. Y ahora estás frente a una ventana en un apartamento de planta baja. Sin sistema de seguridad. Así que, por favor, por una vez, déjame ayudarte. Meera miró la ventana. Había corrido las cortinas, pero él tenía razón. Su apartamento era indefendible. ¿Quién filtró mi información? Estamos en ello. Vincent piensa que es que German Construction. Han estado rondando desde la semana pasada, preguntando, buscando suciedad. ¿Tu competidor? Sí. Y no están por encima de usar gente para conseguir lo que quieren. Una pausa. Mi conductor estará ahí en 10 minutos. Mercedes negro. Matrícula empieza con 7XK. No abras a nadie más. Tras colgar Dante, Meera se quedó congelada en su salón. Esto se estaba saliendo de control. Había salvado la vida de un hombre 7 años atrás. No pidió nada a cambio y ahora estaba atrapada. En una especie de guerra corporativa que no entendía. Otro golpe, más fuerte. Señorita Chin, sabemos que está ahí. Solo queremos su versión. ¿Es cierto que es la amante de Moretti? ¿Lo sedujo por dinero? ¿Cuánto tiempo llevan durmiendo juntos? Cada pregunta era un cuchillo. Meera mantuvo la cabeza baja, dejó que Vincent la protegiera. Y se deslizó en el asiento trasero del Mercedes. La puerta se cerró, amortiguando el ruido. Mientras Vincent se alejaba del bordillo. Meera miró atrás a los reporteros aún filmando, aún gritando. Su vida privada estaba siendo diseccionada por extraños. Su reputación destrozada por gente que no la conocía. Y en algún lugar de la ciudad, Dante Moretti se preparaba para ir a la guerra para proteger a una mujer que le había salvado la vida 7 años atrás. Meera solo esperaba que ambos sobrevivieran a lo que venía. Vincent llevó a Meera a un rascacielos de lujo en Back Bay. El edificio tenía estacionamiento subterráneo, ascensores privados y seguridad que hacía parecer casuales los controles de aeropuerto. La escoltó a un ático en el piso 23, elegante, moderno, con ventanales del suelo al techo con vistas al río Charles. El señor Moretti guarda este lugar para clientes fuera de la ciudad, explicó Vincent, entregándole una tarjeta llave. Estarás a salvo aquí. La seguridad monitorea cada entrada y la prensa no sabe que existe. ¿Cuánto tiempo necesito quedarme? La expresión de Vincent era compasiva. Hasta que baje la fiebre. Pueden ser unos días, puede ser una semana. Tras irse él, Meera exploró el apartamento. Era hermoso, pero impersonal. Muebles caros sin fotos. Arte seleccionado profesionalmente.
Cocina con lo básico. Pero nada personal. Una jaula dorada, tal como había acusado a Dante de construir. Su teléfono vibró. Dante. ¿Estás instalada? Vincent dijo, llegaste a salvo. Tecleó, sí, gracias. Esto es demasiado. Es necesario. Descansa. Pasaré esta noche tras lidiar con la prensa. Meera dejó el teléfono y fue a las ventanas. Boston se extendía ante ella, hermosa e indiferente. En algún lugar abajo, los reporteros probablemente aún acampaban frente a su apartamento. En algún lugar, la gente leía ese artículo y juzgaba su carácter. Basados en mentiras e insinuaciones. Nunca se había sentido más atrapada. Pasaron las horas. Meera intentó trabajar en su portátil. Pero la concentración era imposible. Hizo té que no bebió, vio el atardecer sobre el río. Saltó ante cada pequeño ruido. A las 8 de la noche, su teléfono sonó. Número desconocido otra vez. Hola. Respiración pesada. Luego una voz, masculina y áspera. Deberías haberte quedado invisible, ratita. La sangre de Meera se heló. ¿Quién es? Alguien pagado para dar un mensaje. Aléjate de Moretti o lo lamentarás. La línea se cortó. La mano de Meera tembló tanto que casi dejó caer el teléfono. Llamó a Dante de inmediato. Alguien me acaba de amenazar, dijo al contestar. Me llamó ratita. Es como me llamaba Carla. ¿Sabían? ¿Dónde estás ahora? La voz de Dante era afilada. En el ático al que me enviaste. No te muevas. Estoy a 10 minutos. Vincent, cambio de planes. Lo oyó dando órdenes de fondo. Meera, escúchame. Cierra con llave. No abras a nadie salvo a mí. Llamaré cuando esté afuera. Dante, tengo miedo. Lo sé. Voy. Apenas colgó cuando oyó pasos en el pasillo. Pesados, deliberados, del tipo que intimida. Meera retrocedió de la puerta, el corazón martilleando. El ático de pronto parecía menos un santuario y más una trampa. Estaba en el piso 23 sin donde correr. Un golpe. Fuerte, haciendo temblar el marco. Sabemos que estás ahí, cielo. Abre. Solo queremos hablar. Meera agarró un cuchillo de la cocina, sabiendo que era inútil. Pero necesitando algo en las manos. Fue al baño, la única habitación con cerradura. Y llamó a 911 con dedos temblorosos. 911. ¿Cuál es su emergencia? Alguien intenta entrar en mi apartamento. Estoy en. Dio la dirección. La policía está en camino. Quédese en línea conmigo. Los golpes se hicieron más fuertes, luego voces discutiendo. No tenemos tiempo para esto. El jefe dijo, asústala, no. Ya está asustada. Ahora. Las voces se cortaron abruptamente. Nuevos sonidos, un forcejeo, algo pesado golpeando una pared. Un gruñido de dolor, luego silencio. Meera se apretó contra la pared del baño. El cuchillo aferrado con nudillos blancos. La operadora del 911 preguntando si aún estaba ahí. Un solo golpe, calmado, controlado. Meera, soy yo. Abre la puerta. La voz de Dante. Casi sollozó de alivio, corriendo del baño. Forcejeó con las cerraduras y abrió de golpe. Dante estaba en el pasillo, sin chaqueta, mangas arremangadas. Nudillo sangrando. Detrás, Vincent tenía a dos hombres en llaves de cabeza. Ambos más grandes que él, ambos aturdidos. Más allá, dos hombres más yacían en el suelo, inmóviles. ¿Estás herida? Los ojos de Dante escanearon su rostro, su cuerpo, buscando lesiones. No, yo. El cuchillo se le escapó,
tintineando en el suelo. No usaste seguridad. Viniste solo. Vincent iba 30 segundos detrás. Dante entró y Vincent arrastró a los dos matones conscientes hacia atrás. Pero sí, vine solo. Podrías haberte lastimado. Vinieron a lastimarte a ti. Su voz era plana. Final. Eso no iba a pasar. Sirenas policiales aullaron a lo lejos, acercándose. Dante sacó su teléfono y llamó. Detective Morrison. Dante Moretti. Tengo 4 hombres que intentaron agredir a una de mis empleadas. Sí, cooperaremos plenamente. El ático en Beacon Street. Colgó y finalmente miró a Meera con algo más que furia controlada. ¿Estás bien? No lo sé. Su voz se quebró. Me llamaron, me amenazaron. Luego vinieron aquí. ¿Cómo sabían dónde estaba? La expresión de Dante se oscureció. Eso es lo que pretendo averiguar. Vincent apareció en la puerta. La policía sube. Estos dos ya cantan. Fueron contratados por alguien en Kellerman Construction. Pagados para asustar a la señorita Chin hasta que renuncie. Nombres, dijo Dante fríamente. Trabajando en ello, jefe. Llegó la policía, 4 agentes que claramente conocían a Dante de reputación. Tomaron declaraciones, arrestaron a los 4 hombres. Y prometieron una investigación completa. El detective Morrison, un hombre curtido de unos 50 años. Apartó a Dante. Este es el segundo incidente con tu empresa este mes, dijo en voz baja. Estás haciendo enemigos, Moretti. Estoy eliminándolos, respondió Dante. Hay una diferencia. Tras irse la policía con los sospechosos, Meera y Dante se quedaron solos en el ático. La adrenalina se desvanecía, dejándola temblorosa y agotada. Esto fue mi culpa, dijo Dante en voz baja. Debería haberlo anticipado. Debería haber tenido mejor seguridad. Para. Meera se sorprendió con la firmeza en su voz. Solo para. No contrataste a esos hombres. No filtraste mi dirección. No escribiste ese artículo. Se acercó a él. Me salvaste otra vez. No debería haber tenido que hacerlo. No deberías estar en peligro por mí. Tal vez no. Meera miró sus nudillos sangrantes. Pero lo estoy. Y huir no lo cambiará ahora, ¿verdad? Dante encontró sus ojos y algo cambió entre ellos. Comprensión, aceptación, el reconocimiento. De que estaban en esto juntos, quisieran o no. No, dijo suavemente. Huir ya no ayuda. Entonces, ¿qué hacemos? La mandíbula de Dante se tensó. Dejamos de jugar a la defensiva. Mañana pasamos a la ofensiva. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Dante, su voz cargada de promesas y amenazas no dichas. Que Kellerman Construction acaba de cometer el mayor error de su vida corporativa. Y para cuando termine, desearán no haber oído tu nombre. Meera debería haber estado aterrorizada por la fría certeza en su voz. En cambio, por primera vez en días, se sintió a salvo. Esto ya no era sobreprotección. Era guerra. A la mañana siguiente, Dante llegó al ático con café y bagels. Parecía no haber dormido. Su corbata floja. Sombras oscurecían sus ojos y su mandíbula estaba tensa. Con la determinación de quien había trabajado toda la noche. Prepara una maleta, dijo sin preámbulos. Tengo un apartamento seguro en Cambridge, mejor seguridad. Más cerca de mi oficina y completamente fuera del radar. Meera dejó su taza de café. No. Dante parpadeó, claramente no esperando resistencia. Meera, esos hombres te encontraron aquí. Hasta que sepamos qué tan profundo va. No, repitió, poniéndose de pie. Ya no me escondo más.
No se trata de esconderse. Se trata de mantenerte a salvo hasta. ¿Hasta qué? ¿Hasta que hayas destruido Kellerman Construction? ¿Hasta que neutralices todas las amenazas? ¿Hasta que pueda vivir sin mirar por encima del hombro? La voz de Meera subió a pesar de su esfuerzo por calmarse. ¿Cuándo termina, Dante? Él dejó el café con cuidado, movimientos controlados. Cuando estés a salvo. Nunca estaré completamente a salvo. No mientras la gente sepa que me importas. Vio que se estremecía con la palabra, importas. Pero siguió. ¿No lo ves? Cada vez que me proteges, pruebas que soy importante. Cada apartamento seguro, cada detalle de seguridad. Cada amenaza que eliminas, todo pinta un blanco más grande en mi espalda. Entonces, ¿qué quieres que haga? La frustración se coló en su voz. ¿Dejar que te amenacen? ¿Dejar que te lastimen? Quiero que me dejes valerme por mí misma. Meera se acercó, obligándolo a mirarla. Si me escondo, ellos ganan. Pensarán que me posees, que soy tu posesión para guardar. Pero si camino libre. Vendrán por ti de nuevo, terminó Dante sombríamente. Tal vez. Probablemente. Las manos de Meera se cerraron a los lados. Pero al menos viviré mi vida en vez de existir en una prisión dorada. Dante estuvo callado un largo momento. Sus ojos oscuros escudriñando su rostro. ¿Sabes lo que pides? Pido que confíes en mí como yo confié en ti. Hace 7 años cuando te saqué de ese coche. La comparación dio en el blanco. La expresión de Dante cambió, sorpresa, luego comprensión. Luego algo que parecía casi dolor. Eso fue diferente, dijo en voz baja. Tú estabas salvando mi vida y yo intento salvar la tuya. Pero Dante. Meera extendió la mano, tocando su brazo. Hay más en vivir que solo sobrevivir. Él miró su mano en su brazo, luego su rostro. No puedo simplemente dejarte caminar hacia el peligro. Entonces no me des seguridad, pero hazla invisible. Déjame volver a mi apartamento, al trabajo, a mi vida. Pero no me hagas desaparecer. Su voz se suavizó. He pasado demasiados años siendo invisible. No volveré a eso. Ni siquiera por ti. La mandíbula de Dante se movió mientras procesaba sus palabras. Podía ver la guerra detrás de sus ojos. La necesidad de proteger contra la necesidad de respetar su autonomía. Finalmente, asintió. Bien, pero con condiciones. Claro, hay condiciones, dijo Meera, casi sonriendo a pesar de todo. La seguridad se queda, pero discreta. Vincent asigna un equipo que se mezcle. No serán obvios, pero estarán ahí. Alzó un dedo cuando ella empezó a protestar. Esos hombres llegaron a 3 metros de ti anoche. Eso no vuelve a pasar. ¿Qué más? Instalas un sistema de seguridad en tu apartamento. Cámaras, alarmas, botón de pánico, todo. Y su voz se volvió de acero. Y llevas esto. Sacó un dispositivo pequeño del bolsillo. No más grande que un llavero de coche. Presiona el botón y el equipo de Vincent llega en menos de 3 minutos. Donde quiera que estés. Meera tomó el dispositivo, sintiendo su peso. Era una correa en cierto modo, pero también un salvavidas. Bien. Y una cosa más. Dante se acercó, su presencia abrumadora en el espacio pequeño. No escondes lo que pasó. Ni el artículo, ni las amenazas, nada. Controlamos la narrativa antes de que lo haga Kellerman. ¿Cómo? Das una entrevista. Cuentas tu versión. En tus términos. El estómago de Meera cayó. No puedo. Hablar en público, cámaras. Estaré contigo. Lo hacemos juntos. Su voz se suavizó. Meera, te han hecho la villana en su historia. La amante,
la manipuladora, la mujer que despidió a gente inocente. Si te quedas callada, esa es la historia que se queda. Quería discutir, negarse, hacer cualquier cosa menos ponerse frente a una cámara. Para que el mundo la juzgara. Pero tenía razón. El silencio la había protegido una vez. Ahora se usaba como arma contra ella. ¿Qué diría siquiera? La verdad. Los ojos de Dante sostuvieron los suyos. Que eres una empleada acosada. Que nunca has estado involucrada románticamente conmigo. Que eres una persona privada que quiere hacer su trabajo sin ser atacada. Y la parte de salvar mi vida. Dudó. Esa es tu historia para contar. Si quieres que la gente lo sepa, lo decimos. Si no, lo mantenemos privado. La elección cayó sobre los hombros de Meera. Quedarse invisible y ser destruida por rumores. O salir a la luz y enfrentar el juicio de frente. Ninguna opción se sentía segura. Pero al menos una se sentía honesta. Bien, dijo finalmente. Haré la entrevista, pero no hablaré del accidente. Eso es privado. Es nuestro. Algo parpadeó en la expresión de Dante con la palabra, nuestro. Sorpresa, gratitud, algo más cálido. No podía nombrarlo. Trato. Extendió la mano, formal a pesar de la intimidad del momento. Meera la tomó, sintiendo las callosidades en su palma. La fuerza controlada en su agarre. Y Dante, después de esto, después de la entrevista. La investigación y lo que sea que pase. Quiero mi vida de vuelta. No una versión protegida, no una controlada. Solo mi vida. Entonces eso tendrás. Soltó su mano, pero no retrocedió. Caminarás libre, pero no sin guardia. Es lo mejor que puedo ofrecer. No era perfecto. No era libertad completa. Pero era más de lo que había tenido en años. Más de lo que había tenido con su exmarido. Más de lo que había tenido escondiéndose a plena vista en Moretti Construcción. Era un comienzo. ¿Cuándo es la entrevista? Mañana por la tarde, transmisión en vivo de Canal 4. La leve sonrisa de Dante era casi apologética. Vincent ya lo arregló. Claro que sí. Meera sacudió la cabeza, pero también sonreía. Sabes, para alguien que prometió no más grandes gestos. No eres muy bueno cumpliendo esa promesa. Considéralo el último. Dante se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Meera, por lo que vale. Creo que eres la persona más valiente que he conocido. Antes de que pudiera responder, se fue. Dejándola sola en el ático con un botón de pánico en la mano. Y una entrevista de televisión inminente. Meera miró el dispositivo, luego la ciudad más allá de las ventanas. En algún lugar ahí fuera, la gente conspiraba contra ella. En algún lugar, enemigos rodeaban. En algún lugar, su vida invisible cuidadosamente construida se quemaba. Pero por primera vez en años, no huía de las llamas. Caminaba directo a través de ellas. La entrevista salió al aire a las 5 de la tarde del día siguiente. Meera se sentó junto a Dante en el estudio de Canal 4. Sus manos cruzadas en el regazo para ocultar su temblor. La presentadora, Sandra Chin, sin relación, era profesional y directa. Señorita Chin, circulan rumores sobre su relación con el señor Moretti. ¿Puede abordarlos? Meera respiró hondo. Soy la asistente ejecutiva del señor Moretti. He trabajado en Moretti Construcción durante 3 años. Tenemos una relación profesional, nada más. Pero el incidente en la celebración de la empresa. Fui agredida físicamente por una gerente senior. Que me había estado acosando durante meses, dijo Meera, su voz más fuerte ahora. El señor Moretti respondió como cualquier CEO responsable. Cuando una empleada es atacada en propiedad de la empresa. Algunos dicen que su respuesta fue excesiva.
3 personas perdieron sus trabajos. 3 personas cometieron crímenes. La voz de Dante era calmada pero firme. Desfalco. Espionaje corporativo. Crear un ambiente de trabajo hostil. No fueron despedidos por la señorita Chin. Fueron despedidos porque violaron la ley. La entrevista continuó 20 minutos. Al final, Meera se sintió exhausta, pero extrañamente más ligera. Había dicho su verdad. Ahora la gente podía creerla o no. Esa era su elección. La reacción empezó en horas. Esa noche, el teléfono de Dante vibraba constantemente. Vincent apareció en el ático con su tableta, expresión sombría. Kellerman Construction acaba de emitir un comunicado, dijo. Mostrando la nota de prensa. Llaman a la entrevista control de daños. Y afirman que Moretti Construction ha usado tácticas de intimidación contra competidores durante años. Dante leyó el comunicado, su mandíbula tensándose con cada línea. Están escalando. Hay más. Vincent pasó a otra pantalla. 3 de nuestros clientes mayores recibieron correos anónimos esta mañana, afirmando que hemos inflado costos de proyectos y usado materiales inferiores. Fabricación completa. Pero el daño está hecho, terminó Dante. Incluso probar que es falso toma tiempo. Y la duda se extiende más rápido que la verdad. Meera se sintió enferma. Esto es por mí. Esto es porque Kellerman ve una oportunidad, corrigió Dante. Han intentado socavarnos durante años. Tú solo les diste un ángulo. Entonces, ¿qué hacemos? La expresión de Dante se volvió fría, calculadora. Los desmantelamos pieza por pieza. Durante las siguientes 72 horas. Meera vio a Dante librar guerra desde las sombras. Nunca alzó la voz, nunca hizo amenazas públicas. Nunca hizo nada trascendente directamente a él. Pero los resultados fueron devastadores. El miércoles, el inversor principal de Kellerman retiró fondos de repente. Citando preocupaciones éticas. Vincent mencionó casualmente sobre el café. Que dicho inversor había recibido documentación sobre el hábito de Kellerman de sobornar inspectores municipales. El jueves, 3 ingenieros senior de Kellerman aceptaron puestos en Moretti Construction, trayendo su experiencia y conocimiento interno. Dante no los reclutó. Vinieron a él. Tras descubrir de pronto que Kellerman los había estado pagando menos durante años. El viernes, la Comisión de Construcción de Boston anunció una investigación sobre los últimos 5 proyectos de Kellerman. Múltiples violaciones de código, prácticas inseguras. Un edificio que podría necesitar ser condenado. ¿Cómo haces esto? Preguntó Meera a Dante esa noche. Estaban en su oficina, la ciudad oscura más allá de las ventanas. No hago nada, dijo Dante, revisando contratos. Solo permito que la información llegue a quien la necesita. Es una forma bonita de decir que los estás destruyendo. Él alzó la vista, ojos ilegibles. Enviaron hombres a amenazarte, a lastimarte. ¿Esperabas que enviara una carta fuertemente redactada? Esperaba, Meera hizo una pausa, insegura de qué esperaba. No lo sé. Esto se siente implacable. Dante proporcionó. Lo es, pero también lo es intentar aterrorizar a una mujer inocente. Para ganar ventaja corporativa. Se puso de pie, yendo a la ventana. ¿Sabes qué entiende gente como Kellerman? Poder, control, consecuencias. No puedes negociar con ellos. No puedes apelar a su mejor naturaleza. Solo puedes hacer que el costo de atacarte sea tan alto que nunca lo intenten de nuevo. ¿Y qué hay de la gente que trabaja para Kellerman? Los que no tuvieron nada que ver con esto. Los buenos encontrarán nuevos trabajos. Los cómplices en actividades ilegales enfrentarán consecuencias legales. Dante se giró hacia ella.
No soy un monstruo, Meera. Pero tampoco soy santo. En mi mundo, proteges a los tuyos o lo pierdes todo. Meera lo estudió. Este hombre que había construido un imperio. Que comandaba lealtad con una mirada. Que peleaba batallas que ella no podía ver para mantenerla a salvo. Tu mundo suena agotador. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Lo es. Para el lunes, que German Construction estaba en caída libre. Sus acciones habían bajado 40%. 4 contratos mayores cancelados. El FBI había abierto una investigación sobre sus prácticas comerciales. James K. German, CEO y rival de larga data de Dante, pidió una reunión. Quiere negociar, reportó Vincent. Probablemente esperando salvar lo que queda. Dile que me encontraré con él mañana. Lugar neutral. La voz de Dante era hielo. Y Vincent, asegúrate de que sepa que la señorita Chin está fuera de límites permanentemente. La reunión tuvo lugar en un restaurante del centro. Sala privada, solo Dante y James K. German. Vincent le contó a Meera después de que Dante regresara. Que German intentó disculparse, dijo Vincent, sacudiendo la cabeza. Dijo que los hombres que te amenazaron eran contratistas excesivamente celosos. Actuando sin su conocimiento. Affirm.